Para mí es un privilegio, como les decía, estar en la casa del Señor. Le doy gracias a Dios primeramente por la oportunidad, el privilegio de venir a este lugar y de que se me haya encomendado traer la palabra en esta preciosa noche. También le doy gracias al pastor por la confianza de poder prestarme este altar, este lugar sagrado donde se ministra la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y hermano y hermana, yo en esta noche quiero hablarle bajo un tema sumamente importante, muy interesante, que el Señor ha puesto en mi corazón, el cual hablemos en esta noche. Y yo le invito a que ahí donde se encuentre, por favor busquen la escritura en el libro de Romanos capítulo 8, verso 14 al 16. Romanos capítulo 8, del verso 14 al 16. Gloria a Jesús. Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Dios es bueno, mis hermanos. Dios es grande. Y en esta noche, como yo les decía, yo quiero hablarle bajo el tema la voz más importante. La voz más importante. Gloria al nombre de Jesús. Tenemos la palabra, mis hermanos. Romanos capítulo 8, verso 14 al 16. Gloria al nombre de Jesús. ¿Lo tenemos? Gloria a Jesús. Y procedemos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y la palabra dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Puede tomar asiento, mi hermano y hermana. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora me deposito en medio de este lugar para bendecirnos. Gracias, Padre, gracias, Jesucristo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Mis hermanos, como les decía en esta tarde, yo quiero hablarles bajo el tema la voz más importante. La voz más importante. El otro día yo escuchaba un mensaje muy bonito que era predicado por un hombre de Dios llamado Charles Stanley. Y este hombre hablaba de la importancia de esperar en Dios y sus requerimientos. Y mientras él hablaba respecto a este tema, él tocó un punto muy importante que me inquietó en el corazón, que es del cual yo quiero profundizar en esta noche con ustedes. Gloria al nombre de Jesús. Leíamos la escritura en Romanos capítulo 8, donde nos dice la escritura que todos los que son guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es una escritura bien interesante. Dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Cuando yo meditaba en esta palabra, me puse a pensar qué significaba el poder ser guiado por el Espíritu de Dios y por qué el ser guiado por el Espíritu de Dios significa que yo soy un hijo de Dios. Dice la palabra que leíamos que el Señor nos ha dado de su espíritu y que no nos ha dado un espíritu de esclavitud. Usted sabe que cuando hablamos de esclavitud hablamos de que usted está bajo opresión, usted está bajo obligación de hacer algo que usted no quiere hacer. Pero dice la palabra de Dios que Él no nos ha dado un espíritu así. Que Él nos ha dado un espíritu de libertad, que no nos oprime, que no nos obliga a hacer lo que nosotros no queremos. Pero dice la Escritura que todos los que son guiados por ese espíritu que hemos recibido se constituyen hijos de Dios. Y dice que ese mismo espíritu que tenemos, por ese espíritu, dice que ahora podemos clamar Abba, Padre. Para el que no sabe, Abba es una palabra del hebreo que significa Padre. Dice la palabra de Dios que cuando recibimos el Espíritu Santo ahora tenemos el derecho de llamar a Dios Padre. Ya no solo lo vamos a ver como Dios. Dios es Dios y es grande y hay que reverenciarlo, pero Dios quiere que entendamos que ahora somos sus hijos.
que ahora tenemos una relación tan cercana como de padre a hijos. Y dice que por ese mismo espíritu que hemos recibido, nos da testimonio a nuestro propio espíritu que está en nosotros de que somos hijos de Dios. Ahora bien, quiero comenzar diciendo que ni mamá, ni papá, hijo, hija, pariente, amigo, conocido, hermano de la fe o líderes aún en la iglesia pueden llegar a ser la voz más importante en cada una de sus vidas. Y con esto quiero decir que no importa lo que ellos nos puedan decir, o si algo nos quieren aconsejar, o nos quieren guiar, o nos quieren enseñar algo. No lo digo esto para que usted desestime cualquier palabra de parte de ellos. Porque yo entiendo que muchas veces las personas tratan de aconsejarnos, de guiarnos, de enseñarnos, de instruirnos con la mejor de sus intenciones, porque desean lo mejor para nosotros. Pero, aquí está el pero, muchas veces todas estas personas que yo mencionaba, no siempre, pero muchas veces son personas que no conocen de Dios. Son personas que su punto de vista es conforme a los principios de este mundo, conforme como piensa la mayoría de la gente. Entonces yo entiendo que tienen la buena intención de darme un consejo quizás en cierta situación, pero lo van a hacer desde el punto de vista de los hombres, desde el punto de vista humano y natural. Y no me van a dar una palabra conforme a lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios. A lo mejor para nosotros es importante lo que ellos nos puedan enseñar, lo que ellos nos puedan aconsejar, y está bien tomar la palabra de las personas. Yo creo que es importante siempre estar abierto a escuchar lo que los demás tienen que decir, porque nosotros no podemos andar por ahí creyendo que lo sabemos todo, sino que es bueno siempre tener el oído abierto a lo que la gente puede darnos a entender. Dice la palabra que de todo lo que recibimos siempre retener lo bueno y desechar lo malo. Eso es lo que dice la palabra. Ahora bien, con Dios no es así. Cuando Dios le habla a su vida, quiero que entienda claramente que con Dios no tiene que tener ese temor de que el consejo de Dios lo va a llevar a hacer algo erróneo, lo va a llevar a cometer algún error o un desacierto, porque toda la palabra de Dios es perfecta. Y por eso yo les decía que la voz más importante no puede ser la de las personas que nos rodean, sino la voz de Dios. Ahora bien, ¿por qué? Porque Dios no es como los hombres. Dios no tiene impedimentos, Dios no tiene limitaciones, Dios no tiene una sabiduría humana que tiene límites, sino que es superior. El espectro de su visión es más amplia que la de cualquier ser humano, para ver con claridad todo tipo de asunto. Es decir que muchas veces para que una persona pueda darle un consejo tendría que escuchar qué es lo que usted está pasando. Tendría que más o menos usted contarle cómo está la situación para ponerlo al tanto, y entonces él pueda darle un consejo según lo que él o ella creen que sería conveniente. Pero con Dios no es así, porque a Dios no hay que decirle qué es lo que está pasando. Él conoce qué es lo que está pasando y lo conoce a la perfección. Y yo le decía que Dios no es como los hombres, porque Él tiene un espectro más amplio de la visión, o sea que Él puede ver más ampliamente lo que las personas no pueden ver. Quiero darle un ejemplo. En el lugar donde yo trabajo, en ese building, muchas veces a mí me toca subir al techo, al roof, porque hay que hacer ciertas reparaciones. Y no cualquier persona tiene acceso a ese lugar, sino solo yo y los que trabajamos en mi departamento. Nadie tiene acceso a ese lugar. Entonces la mayoría de las personas no sabe realmente cómo se mira desde allá arriba
toda la calle, toda la avenida. Y cuando yo estaba allá arriba una vez, yo me di cuenta de que tenía una visión más amplia de la que yo tengo cuando estoy en la calle. Porque cuando yo estoy en la calle, generalmente yo solo puedo ver la calle en la que yo me encuentro. Pero estando en el building, arriba en el rufo, yo podía ver la otra calle que se conectaba, las personas que venían, los otros carros que venían del otro lado. Muchas veces ahí hay una escuela enfrente y generalmente hay muchas personas pues que no respetan los límites de velocidad. Y un día yo vi que había una patrulla estacionada del lado de la escuela, a modo que no lo pudieran ver los que venían de la calle, de esa calle enfrente de mi trabajo. Entonces yo me puse a pensar, este prójimo viene conduciendo bien rápido y no se da cuenta que más adelante tiene una patrulla que lo puede parar y le va a poner un ticket. De esa misma manera, como yo cuando estaba así en ese lugar tenía una mejor visión de lo que estaba pasando, Dios también tiene una mejor visión de lo que está pasando en nuestra vida. Las personas muchas veces nos van a querer ayudar por lo que miran, pero ellos están a nuestro mismo nivel y tienen un límite. Y no quiero decir que no nos pueden ayudar lo que nos va a decir, porque muchas veces a mí me han aconsejado y me ha ayudado lo que la gente me ha enseñado, lo que me ha dicho, lo que me ha dicho para guiarme y hacer algo. Pero no siempre van a poder darme la respuesta que yo necesito. Pero Dios, que está sobre todos los hombres en un nivel mayor y más alto, Él puede ver todo el problema. Él puede ver toda la situación y sabe realmente cómo están las cosas. Sabe realmente qué es lo que yo necesito hacer y qué es lo que yo no debería de hacer. Pensando en esto, me di cuenta que realmente es importante que la voz de Dios en mi vida sea la más importante. Yo personalmente en el pasado he tomado decisiones que no han sido muy acertadas. Es decir, que no me ha ido muy bien. Yo creyendo con toda certeza que lo que estaba haciendo me iba a salir bien. Y ponga atención a esto, porque yo lo estaba haciendo conforme a lo que dice la Biblia. Con todo y eso, muchas veces me fue mal. Escuché eso. ¿Cómo es posible que si yo estoy tratando de hacer las cosas conforme dice la Biblia que hay que hacerlas, me salió mal? Quiero que entienda algo, que esto es algo que yo he aprendido por experiencia propia y algo que Dios ha confirmado en mi vida, el por qué cometí muchos errores. Y es que no solamente saber qué es lo que hay que hacer o qué es lo que no hay que hacer. Lo importante también es que hay que saber cuándo hacerlo y en qué lugar hacerlo. Porque lo que yo hice delante de Dios, según la palabra, era lo que yo tenía que hacer. Pero las cosas no salieron como yo esperaba. Porque cometí el error de ignorar la voz de Dios que me decía que era lo correcto que tenía que hacer, pero que no era el tiempo para hacerlo. Entonces yo me encerré en que tenía que hacerlo porque eso era lo correcto y iba a salir bien. Eso es lo que dice la Biblia y yo lo tengo que hacer y lo voy a hacer. Yo quiero agradar a Dios y lo voy a hacer. Pero no fue lo que yo esperaba al final. ¿Por qué? Porque ignoré la voz más importante, que es la voz del Espíritu Santo. Yo me recuerdo muy bien que Dios me hablaba. Y cuando leía, y a veces Dios ponía en mi inquietud leer la Biblia, y yo leía ciertas escrituras que me chocaban un poco con lo que yo quería hacer. Pero con todo eso yo decía siempre, no, pero lo que yo voy a hacer es la voluntad de Dios, porque la Biblia dice que eso es lo que tengo que hacer. Pero Dios me estaba hablando, pero yo no entendía, yo no escuchaba la voz de Dios. Porque también a veces el problema no solo es que escuchamos la voz de las personas que nos rodean, sino que a veces escuchamos nuestra propia voz interior. Y la Biblia dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Es decir, confía en Dios con todo su corazón, encomienda al Señor
todas tus obras y Él enderezará tus caminos. Es decir, que todo lo que usted quiera hacer, encomiéndelo a Dios. Señor, yo quisiera hacer esto, me llama la atención. Yo desearía hacer esto y esto. Lo pongo en sus manos. ¿Qué dice usted? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo lo hago? Eso es fiarse de Dios. Eso es confiar en Dios para que Él enderece nuestro camino. Pero es algo que yo no hice. Yo escuché mi voz interior pensando que estaba haciendo lo correcto, pero ignoré la voz más importante, que era la de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Mire qué importante es entonces escuchar la voz de Dios y no una voz ajena a la del Espíritu Santo. Entonces la pregunta que quiero dejar en este momento es: ¿cómo voy a conocer la voz del Espíritu Santo? Si usted, mi hermano, me está hablando de que yo tengo que escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, que es la voz más importante que tiene que ser en mi vida, ¿cómo yo voy a escuchar la voz de Dios? Bueno, primer punto, quiero decirle que es a través de las Escrituras. Dice la palabra que toda Escritura ha sido inspirada por Dios para redarguir, para instruir, para enseñar, para exhortar, para consolar. Toda la Biblia ha sido inspirada por Dios. Lo que Dios hizo fue usar hombres que tocó con su espíritu para que ellos trajeran esta palabra. Pero la palabra es de Dios, porque hay gente que he escuchado que dice: no, es que la Biblia es un libro hecho por hombres. Y yo no voy a hacer lo que dicen los hombres. A mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Bueno, la Biblia a mí me dice que no es palabra de hombres, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Simplemente Dios lo que hizo fue utilizó hombres para hacer su palabra visible y revelada a nuestra vida. Entonces, como primer punto le decía, ¿cómo escuchar la voz del Espíritu Santo? A través de las Escrituras, leyendo la Biblia, porque así yo voy a conocer qué le gusta a Dios y qué no le gusta a Dios. De esa manera yo voy a saber y entender qué es lo que Dios quiere de mí y qué no quiere que yo haga. Leyendo las Escrituras, estando familiarizado con las Escrituras. Gloria al nombre de Jesús. Mire lo que dice la palabra en el libro de Proverbios capítulo 1. Libro de Proverbios capítulo 1. Dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y el verso 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecie la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Lo vamos a dejar ahí. Ve que la palabra dice que es para instruirnos, para darnos sabiduría, para darnos consejo, para hacernos prudentes. Eso es la palabra de Dios. Y Dios quiere que la leamos para que seamos así. Dice que para que dejemos de ser personas simples, para que tengamos entendimiento. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo tengo que actuar? ¿Cómo me tengo que comportar? ¿Cómo me tengo que conducir? ¿Cómo tengo que yo actuar en frente de esta situación que se me presenta? Aquí está en la palabra de Dios lo que yo tengo que hacer. Y en el verso 8 decía aún: escucha la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre. Como yo le decía, es importante aún escuchar siempre el consejo de las personas que nos rodean, nuestros padres. Nuestros padres no nos van a dar un mal consejo. A mi hijo yo no le voy a dar un mal consejo. No se me pasa ni en la mente darle un mal consejo a él, porque yo no quiero que le vaya mal. De igual manera, a ustedes que son padres, tampoco yo estoy seguro que nunca se les ha pasado en la mente darle un mal consejo para que le vaya mal. Imagínese Dios, cuánto más no nos quiere instruir para que no nos vaya mal.
para que no tengamos que sufrir después consecuencias de algo que pudimos haber evitado. Entonces, por eso es importante, para saber escuchar la voz de Dios, la voz más importante sería leyendo las Escrituras, la Biblia, familiarizándonos con ella. El libro de Juan dice en el capítulo 14, verso 26, mas el Consolador, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Aquí dice en esta escritura que el Espíritu Santo es el que nos va a recordar todas las cosas. Pero ¿qué me va a recordar el Espíritu Santo si yo no he leído la palabra de Dios? Yo sé que Dios me puede hablar y me puede instruir y me puede decir algo que yo no he leído en la Biblia. Pero si yo tengo la oportunidad de leer la Biblia, si Dios me da la oportunidad de tener ese momento de leer la Biblia y de intimar con Dios para conocerle más, y no lo hago, ¿cómo Dios con su Espíritu Santo me va a recordar algo que yo nunca he leído, que yo nunca he escuchado, simplemente porque yo no he querido? No porque Dios no quiera decírmelo o hacérmelo saber, sino porque simplemente yo no me lo he propuesto. Entonces Dios quiere hablar a nuestra vida, pero es necesario que nosotros pongamos de nuestra parte. A mí me gusta decir, es necesario a veces que seamos más intencionales, porque muchas veces esperamos a sentir ganas para hacer algo por Dios. Estamos esperando muchas veces, quiero sentir ganas de leer la Biblia, quiero decirle que busque una silla y se siente, porque va a tener que esperar largo rato para que eso pase. Es cierto que a veces le da ganas a uno, Dios pone el querer en el corazón a uno de hacer esas cosas. A mí me ha pasado. Pero la verdad, honestamente, con todas las cosas que andamos haciendo, lo menos que pensamos muchas veces es dejar sentir lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Dios está dispuesto siempre a poner en nuestro corazón qué es lo que tenemos que hacer. Pero a veces estamos tan ocupados en A o B motivo que no logramos sentir o percibir qué es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, por eso yo le digo, muchas veces hay que ser intencionales, aunque no sintamos, a veces hay que apartar el tiempo y hay que tomar ese momento con Dios para conocer más a Dios. Fíjense que una vez, hace varios años, yo me recuerdo que Dios me puso unas ganas de leer. Yo me acuerdo que estaba haciendo algo en la casa y de repente yo sentí un deseo que tengo que leer la Biblia. Y bueno, yo dejé lo que estaba haciendo, agarré la Biblia, me fui a la cama, me senté y comencé a leerla. Y de ahí yo le dije a Dios, Dios, ¿qué es lo que quiere que lea? Siento que tengo que leer la Biblia, pero no sé qué es lo que tengo que leer. Y empecé a pasar las hojas. ¿Y qué es lo que tengo que leer, Señor? Y me recuerdo bien que el Señor me llevó al libro de Apocalipsis, capítulo 3, donde la Biblia habla sobre el mensaje a la iglesia de Sardis. Para los que se recuerdan, este es un mensaje que el Señor Jesucristo le da a esta iglesia, que dice que tiene apariencia de que vive, pero está muerta. En otras cosas, para hacerlo más sencillo, dice que parece que es una iglesia que es como que es iglesia de Dios, pero realmente Dios no está ahí. Y yo me recuerdo que leyendo esa porción de la palabra, luego que yo leí esa porción de la palabra, me vino un pensamiento ajeno. Ahí yo entendí que, bueno, en ese momento no lo entendí muy bien. Yo sabía que como que no era mío. Cuando terminé de leer la palabra, me vino un pensamiento bien afirmativo. Eso le puedo decir. Era un pensamiento bien afirmativo que me dijo en mi mente: y a esa es a la iglesia que vas a ir ahora. Y yo me quedé y todavía hasta me asusté. Y yo en mi mente le dije: Señor, perdóneme por haber escuchado eso. ¿Cómo yo voy a pensar eso si yo ni sé ni conozco a los hermanos que vamos a ir a visitar? Porque ese día el pastor ya nos había hablado de que íbamos a ir a visitar una iglesia donde nos habían invitado a nosotros. Y me vino ese pensamiento, yo me sentí mal, honestamente, yo no entendí que era Dios que me estaba hablando. Y me recuerdo que fuimos en la noche a esa iglesia que nos invitaron. Y bueno, no voy a ser muy específico, pero realmente
el ambiente realmente no se sentía que era una iglesia de Dios. Mire, era una iglesia que estaba lleno de gente. Esa iglesia estaba lleno de gente, había venido un predicador desde Puerto Rico, muy conocido, un adorador que usted sabe, tiene CDs, hace música, anda viajando. O sea, humanamente, a nuestros ojos, la cosa se miraba que esa iglesia estaba buena. Pero yo me sentía incómodo, porque realmente yo no sentía que era el Espíritu Santo el que se estaba moviendo ahí, sino que más que todo era una emoción de los seres humanos en medio de ese lugar. Era más emoción que el Espíritu Santo y yo me sentía mal. Y yo simplemente me recuerdo que yo agachaba mi cabeza, cerraba mis ojos y le decía, perdóneme, Señor, si estoy pecando, pero no me siento bien. No me siento bien en este momento, porque todas las cosas que se están haciendo parece como que son cosas que no deberíamos de estar haciendo. Entonces yo comprendí que era Dios que me había hablado, que era la voz de Dios que yo había escuchado en mi mente. Entonces Dios nos puede hablar de muchas maneras. Como les decía en el primer punto, Dios nos puede hablar a través de las palabras, para decirnos y enseñarnos qué tenemos que hacer, cómo tenemos que conducirnos. Dios también habla a la mente del ser humano. Simplemente que hay que saber discernir, es decir, diferenciar cuál es la voz del Espíritu Santo y cuál es mi voz. Porque en ese momento, les soy honesto, yo pensé que yo era el que estaba pensando eso. Pero cuando pasó eso mismo, en esa misma noche, yo me di cuenta que era Dios que me había hablado. Que era Dios que me estaba advirtiendo y me estaba enseñando cómo se mira una iglesia que supuestamente dice que está viva, pero realmente está muerta. El próximo punto para escuchar la voz de Dios, la voz más importante, indudablemente, es la oración. La oración y la comunión con Dios es crucial. Cuando yo le hablo de oración, tiene que ser esa conversación. Muchas veces nosotros nos complicamos un poco la vida porque pensamos que orar es difícil, pero orar no es tan difícil como parece. Realmente orar sería tener esa intimidad, esa conversación genuina con Dios. Así como usted habla con una persona, con un conocido, con un familiar, usted puede hablar con Dios también. Pero muchas veces pensamos que tenemos que venir como con un, yo no sé cómo decirle, como venir como en etapas. Y yo entiendo que a Dios hay que adorarlo y hay que darle gracias. Pero muchas veces lo ponemos tan alejado de nosotros como que si nosotros no lo pudiésemos alcanzar. Dice la Biblia que ahora por el sacrificio de Jesús ahora tenemos acceso libre al trono de la gracia. Es decir, que nos podemos acercar a Dios. Antes no lo podíamos hacer. La gente de antes no tenía ese privilegio de acercarse a Dios. Pero nosotros como cristianos, después del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, dice que ahora tenemos ese privilegio y podemos acercarnos y venir delante de Dios como hijos y hablar con Él. Así que la oración es bien importante. Y también le digo que la comunión es importante. ¿Y a qué me refiero con la comunión? Dice la Biblia, orad sin cesar en todo tiempo. Dios nos exhorta, nos hace un llamado a pasar orando constantemente. Constantemente. Ahora usted me va a decir, pero ¿cómo voy a estar yo de rodillas todo el día? Tengo que trabajar, tengo que comer, me tengo que bañar, tengo que dormir, tengo cosas que hacer. Exacto. Pero eso es lo que pasa cuando tenemos una mentalidad un poco religiosa, porque no logramos ver qué es lo que realmente Dios se está refiriendo. Porque para orar no simplemente tiene que estar arrodillado. Es bueno y es importante cuando estamos en el secreto, en el cuarto, cuando nadie nos mira. Es bueno arrodillarse delante de Dios. Si venimos aquí a la iglesia y tenemos la oportunidad de arrodillarnos, hay que arrodillarnos delante de Dios, lo reverenciamos. Pero también podemos hablar con Dios cuando estamos en el trabajo. Y no necesariamente tiene que estar ahí hablando a voz alta, sino que usted está haciendo lo que está haciendo, pero su mente y su corazón está en esa comunión, está en esa comunicación con Dios constante. Le está diciendo, es como cuando usted sale con un amigo, como cuando usted sale con un conocido, con un familiar. Usted sale y andan viendo, y andan caminando, y esto y aquello. Usted se fija y está haciendo algo, yo no sé.
con todo y eso usted sigue manteniendo una conversación con la persona que lleva al lado. Usted puede estar comiendo, bebiendo algo, pero con todo eso usted mantiene una conversación con la que lleva al lado. Es lo mismo con Dios. Orar a Dios es lo mismo, tener esa conversación con Dios constantemente, porque Dios está con nosotros en todo lugar y en todo tiempo. La Biblia dice que tenemos un Dios que es omnipresente, es decir, que está aquí ahora mismo y también al mismo tiempo está en China, con aquellos cristianos que están padeciendo persecución. Entonces tenemos que aprender a mantener esa comunión. Si hay algo que siente, algo que le pasó, algo que piensa, hable con Dios, coménteselo a Dios, ábrale su corazón a Dios, dígaselo, porque Dios algo le va a hablar. Ahora, yo me he dado cuenta que cuando uno se propone orar, uno se vuelve bien sensible a la voz de Dios. Y es más fácil reconocer cuando Dios nos comienza a hablar. Otro punto para escuchar la voz de Dios es el fruto del Espíritu. Es importante saber identificar el fruto del Espíritu de Dios. Dios opera a través del fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, para que usted sepa cuando Dios le está hablando algo, o Dios le quiere hacer entender algo, o Dios le quiere enseñar cómo tiene que hacer las cosas, tiene que saber cuál es el fruto del Espíritu Santo. Porque dice la palabra en Gálatas capítulo 5, verso 16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, es decir, la naturaleza de nosotros los humanos. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, o sea, contra el Espíritu de Dios. Y el del Espíritu es contra la carne, es contra la naturaleza humana en nosotros. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y aquí nos da un ejemplo cuando nosotros vivimos según nuestra propia naturaleza humana. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho, que antes de los que los practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero aquí dice el Espíritu, el fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, para identificar la voz más importante, que es la voz del Espíritu Santo, Dios siempre va a operar a través del fruto del Espíritu Santo. Dios siempre va a operar siempre por la paz, por la bondad. Dios siempre va a operar por la templanza, por la fe, por la mansedumbre. Estas cosas que Dios nos demanda que tenemos que hacer y vivir de esta manera, Dios nos dice y nos guía para hacer todas las cosas. Si usted siente un deseo dentro de usted, por ejemplo, si usted siente que tiene cierta enemistad con alguien, un pleito, siente ira o algo así, tiene que entender que eso no viene de Dios, que ahí no es Dios que lo está guiando, sino que es su propia naturaleza humana. Pero si el Espíritu Santo lo está guiando a hacer algo, lo va a guiar que usted sea pacífico, que usted sea benigno, bueno, que usted tenga templanza, es decir, que usted tenga ese dominio propio, que no sea dominado por nada, sino que usted pueda dominarse a usted mismo. Ahí puede entender que Dios lo está guiando y que Dios le está hablando cómo tiene que conducirse. Así que decíamos que el primer punto para escuchar la voz del Espíritu Santo es a través de las Escrituras. El segundo punto es la oración y la comunión constante con Dios. El tercer punto decíamos que era el fruto del Espíritu Santo, que es el cual estamos hablando ahora. Otro punto muy importante y que muchas veces dejamos es el ayuno.
Y no es fácil. No es fácil. Se lo dice que le gusta comer. No es fácil ayunar. Pero es tan poderoso. Es tan importante. Yo tengo un compañero en el trabajo que él es cristiano, de otro departamento, y cuando lo veo hablamos de Dios, de la palabra, y cómo está la iglesia, cómo están los hermanos, todo bien, qué bueno. Y hablamos con él de la importancia del ayuno, que muchas veces el ayuno es como miren, el mundo espiritual es como una bomba nuclear. Hay veces uno está pasando una situación tremenda. Yo muchas veces he pasado unas situaciones bien difíciles y yo digo, wow, no sé cómo hacer. Y lo único muchas veces que me queda y que se me viene a la mente, que yo sé que es el Espíritu de Dios, porque de mí no me van a hacer ayunar, es que vaya y me meten en un ayuno. Entonces yo le digo, Dios mío, ayúdeme porque en medio de mi debilidad. Pero cuando lo hago, en ese momento yo sé que es difícil, yo sé que a veces uno hasta le duele la cabeza, se siente debilitado, siente que no quisiera hacer nada. Y tratar de mantener esa comunión, leer la palabra, estar hablando con Dios. O sea, es difícil ayunar. La naturaleza humana se siente, pues. Pero yo me he fijado que luego que he hecho el ayuno, muchas veces quizás he pasado momentos en que me he sentido desanimado, quizás he andado como bien triste, como que siento como que ya no siento a Dios, pero luego que yo ayuno, wow, Dios como que levanta y quita todo ese peso que andaba encima, esa carga, y me siento más liviano. Y puedo comenzar nuevamente a buscar más de Dios, y puedo comenzar nuevamente a sentirme contento delante de la presencia de Dios. Me siento más contento cuando vengo a la iglesia. ¿Por qué? Porque espiritualmente hablando, el ayuno me hace cosas que yo no puedo hacer. Hay cosas que yo quisiera dejar de hacer, pero no puedo dejar de hacer. Muchas cosas cuando yo comencé como cristiano, yo sabía que estaban malas y las quería dejar de hacer, pero yo no podía. Entonces cuando yo aprendí sobre el ayuno, yo comencé a hacerlo, y yo me di cuenta que las cosas se fueron como que por sí solas cayendo. Las cosas se fueron como de por sí ya, ellas solitas se me fueron quitando, pero no era que ellas solitas se me quitaban, era que Dios estaba trayendo liberación a mi vida. Era Dios que me estaba limpiando a través de ese sacrificio que yo estaba haciendo humanamente. Porque muchas veces pensamos que el ayuno es simplemente es aguantar hambre. Y no es aguantar hambre. Cuando usted lo hace con un propósito, cuando usted se levanta temprano en la mañana y le dice, Señor, quiero separar este día para ayunar. Quiero estar en la comunión, ayúdeme a no pecar, ayúdeme a andar haciendo las cosas bien. Entonces no está aguantando hambre, está ayunando, está en esa comunión con Dios. Y aunque humanamente yo me siento débil, espiritualmente yo soy fortalecido. Y me vuelvo más sensible a escuchar la voz de Dios. Gloria al nombre de Jesús. El Espíritu Santo, le he dicho que habla a través de la palabra, puede hablarnos a través de la oración. Porque muchas veces, ¿sabe que muchas veces cuando yo estoy orando, yo a veces le digo, Señor, no sé qué es lo que voy a predicar, no sé qué es lo que quiere que usted hable, pero ahorita lo que voy a hacer es que voy a orar. Y me pongo a orar y yo empiezo a orar por ciertas situaciones, esto y aquí. Y de repente, en el mismo momento que yo estoy orando de rodillas, el Señor me empieza a traer pensamientos y me empieza a traer escrituras y me empieza a recordar, y yo digo, el Señor quiere que hable de esto. Y entonces yo voy a la palabra y empieza a fluir y encuentro una escritura, y de ahí el Señor me manda otra escritura, y de ahí el Señor me manda otra escritura, y entonces yo sé, aquí está el Señor. Yo sé entonces que es Dios que me está hablando. Así es como yo sé que Dios me está hablando. Pero también Dios habla audiblemente. ¿Sabe qué? Dios todavía habla audiblemente. También gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios. ¿Qué experiencia? Esa es una experiencia tremenda, hermano. Si usted nunca ha experimentado eso, yo le invito a que busquemos más de Dios, que oremos y que le pidamos a Dios que nos abra los oídos espirituales, pero que también, si Él quiere, que nos hable audiblemente.
Yo me recuerdo una vez que yo en la noche me puse a orar, me arrodillé al lado de mi cama, terminé de orar, me acosté. Me recuerdo que me quedé meditando en lo que yo estaba orando. Me recuerdo que yo estaba orando por alguien, por una persona en El Salvador. Por el Señor, en medio de la oración se me vino a la mente esa persona, el nombre de esa persona, y me puse a orar. Yo, Señor, guarde a esta persona, bendígalo, Señor, sálvelo, tóquele el corazón, protéjalo. Bueno, y ahí el Señor me guió a orar por esa persona. Terminé de orar, me quedé meditando, me quedé pensando en esta persona. Bien. Entre medio dormido y despierto, que ya me estaba quedando en la cama, me pasó algo sorprendente. Yo me recuerdo que todavía ni tenía los ojos cerrados, sino que estaba meditando ya con los ojos así, viendo, ¿no? Y mire, mi hermano, mi hermana, yo escuché una voz audible. Cuando le digo audible, es una voz como la que usted me está escuchando ahorita. Una voz que salió de aquí adentro, exactamente del centro de mi ser, aquí, de mi pecho. Como que si yo literalmente tuviese a alguien metido aquí dentro de mí. Una voz masculina. Y me dijo 3 veces, mire lo que me dijo. Esta es la única vez que Dios me ha hablado audiblemente y mire lo que me dijo. Escuché una voz y me dijo: juicio viene, juicio viene, juicio viene. Eso fue lo que me dijo la voz que salió de mi interior. Yo sabía que era el Espíritu Santo. En ese momento yo me quedé, wow, Dios me habló audiblemente, escuché la voz de Dios, lo escuché con mis oídos, y lo que me dijo me sorprendió más. Entonces, Dios, el Dios que tenemos es un Dios real. Como dice la Biblia, el Dios que nosotros servimos no es un Dios hecho de por manos de hombres. El Dios al que le servimos es un Dios que tiene ojos, que nos está viendo, que nos escucha y que tiene boca y que habla. Por eso la importancia de que la voz más importante en nuestra vida siempre sea la de Dios. Dios nunca nos va a dar un consejo para nuestro propio mal. Si algo Dios siempre me ha hablado a mí, cuando me habla es para instruirme, para decirme no hagas esto, deberías de hacer esto, o para advertirme de algo. Y Dios también puede usar a las personas, porque yo también muchas veces he estado orando por una respuesta y yo, Dios mío, yo necesito contestación, quiero saber algo. Y quiero saber algo, y se para un día y me meto en ayuno, Señor, esto y esto, yo necesito que me conteste, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Y muchas veces Dios en su misericordia, Dios hace como Él quiere, Dios hace como Él quiere, porque muchas veces después que yo he ayunado, al siguiente día viene una persona, a veces una persona de Dios, un hombre, una mujer de Dios, y me dice, mira, ¿sabes qué? Yo tuve un sueño contigo, me dijo. Una vez yo estaba orando por algo, había ayunado, al siguiente día yo vi a esta persona, me dice, yo quiero hablar contigo, me dijo, una mujer de Dios, una señora de oración, y me dijo, yo tuve un sueño contigo, me dijo, y me dijo esto y esto, y yo quedé, wow, gracias a Dios. Me dijo toda mi realidad, todo lo que estaba pasando. Ella no sabía nada, yo no le había contado nada, pero Dios le mostró en un sueño lo que estaba pasando y me dijo que era lo que yo tenía que hacer. ¿Ve? Dios es real y Dios habla todavía. Y Dios está más que dispuesto a hablarnos y guiarnos y instruirnos para que sepamos qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer. ¿Ok? Es bueno saber qué es lo que hay que hacer, pero también es bien importante cuándo hay que hacerlo. No cometa el mismo error que yo cometí en el pasado, que yo sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hice cuando lo tenía que hacer. Porque muchas veces nos adelantamos y también muchas veces nos atrasamos. Porque me ha pasado las dos cosas.
Yo me recuerdo una vez que también estaba en la iglesia, estaba súper desanimado. Fuimos a una iglesia que nos invitaron a New Jersey. Solo Dios sabía cómo me sentía. Me sentía mal. Y yo me recuerdo que la pastora, primera vez que la veía, a esa pastora, y cuando fue el momento de oración, la pastora me llamó, me señaló, me habló. Quiero orar por ti, me dijo. Y me empezó a hablar. Esto y esto está pasando contigo. Y me dijo, muchas veces nosotros somos los que retrasamos la bendición. ¿Sabe? Entonces, muchas veces nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero como no lo hacemos en el tiempo de Dios, también nos va mal. Si lo hacemos antes, nos va a ir mal, y si lo hacemos después, también nos va a ir mal. Hay que hacerlo cuando Dios quiere que lo hagamos. Así que si hay algo que usted está pasando, si hay algo que usted quiere hacer, si hay algún deseo, si hay alguna inquietud, si hay algún pensamiento de algo en su vida, alguna decisión importante que tomar, no se preocupe. Busque la dirección del Espíritu Santo. Escuche la voz más importante, que es la voz del Espíritu Santo. Y ciertamente Dios le va a hablar literalmente y directamente a su vida. Porque muchas veces Dios nos habla así generalmente. A ver, muchas veces Dios va a traer una palabra en una prédica y yo digo, wow, eso que dijo el hermano, parece que es lo que yo estoy viviendo, como que me lo dijera a mí. Pero hay veces que Dios nos va a hablar directamente a nosotros. Nos va a dar una palabra clara, concisa y precisa para lo que está viviendo. Se lo digo porque a mí me ha pasado. Dios me ha hablado directamente y claramente lo que yo estoy viviendo. Y gente que a lo mejor no sabe lo que yo estoy pasando. Gente que yo no conozco, que quizás estoy conociendo ese día y que ese día están orando por mí, pero Dios está utilizándolos para hablar a mi vida. Porque Dios todavía habla. Y porque ese es el consejo más importante que tenemos que tener en cuenta. El libro de Efesios capítulo 4 verso 30 dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos, es decir, sean buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta escritura es bien importante porque estamos hablando de escuchar la voz más importante, que es la voz del Espíritu Santo. Pero aquí hay un asunto bien importante. Y es que cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo, bien difícilmente vamos a escuchar la voz de Dios. Contristar significa entristecer, hacer doler, lastimar, ofender. Dios dice que no tenemos que ofender al Espíritu de Dios. Literalmente Dios demanda que no ofendamos a su Espíritu, porque es una persona espiritual dentro de nosotros. Vive en nuestro corazón y lo que nosotros hacemos le afecta. Dice la palabra de Dios que vive en nuestros corazones. Y ahí nos da un ejemplo claro que dice que no tenemos que andar en iras, en contienda. Y ahí nos da un ejemplo de lo que no deberíamos de hacer, porque estas cosas entristecen al Espíritu de Dios que vive en nosotros. ¿Y cuál es el problema? Que cuando contristamos al Espíritu Santo no lo vamos a poder escuchar. Porque ¿qué pasa? Mire que cuando nosotros pecamos contra Dios, es decir, cuando hacemos algo que dice la Biblia que no hay que hacer y como quiera lo hacemos, Dios se va a entristecer. El Espíritu de Dios se va a entristecer en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Mire cómo es Dios. Dios no es como nosotros los hombres. Mire qué me pasa a mí con mi hijo muchas veces. Yo a veces le digo, Andresito, papito, bájese de ahí, se va a caer. Y él, yes, daddy. Y sigue. Papito, bájese de ahí que se va a caer. Sí, papá. Y sigue. Total que a veces a mí me desespera y yo le digo, bájate de ahí.
Yo le alzo a la voz porque veo que no me hace caso. Y yo digo, ay, no tendría que hacerlo. Pero así es como muchas veces nosotros actuamos. Pero el Espíritu Santo de Dios no es así. El Espíritu Santo de Dios, lejos de levantar la voz, esa voz que ya de por sí es sutil, que es pacífica, que es bien sensible, que es bien, ¿cómo le digo? Muchas veces nos cuesta escucharla, ¿sabe por qué? Porque hay mucho ruido a nuestro alrededor y la voz de Dios es tan pacífica, es tan delicada, y lejos de que Dios vaya a alzar la voz para decirnos que dejemos de hacer lo que estamos haciendo mal, muchas veces la voz de Dios va disminuyendo y ya no lo vamos a escuchar. Eso es lo que pasó según lo que relata el libro de Génesis capítulo 6. Cuando dice que en aquel tiempo los hombres comenzaron a llenar toda la tierra, dice la palabra de Dios. La tierra se comenzó a llenar de hombres, y dice que los hijos de los hombres tuvieron hijos e hijas. Y las hijas de estos hombres dice que eran hermosas. Eso es lo que dice la Biblia. Dice que las hijas de los hombres de aquel tiempo eran hermosas. Y que los hijos de Dios comenzaron a tomar mujeres de entre todas estas mujeres. Pero hace la diferencia y la aclaración que dice que los hijos de Dios comenzaron a tomar mujeres de entre todas ellas. Y dice Dios, parafraseando, y dijo Dios, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, porque él ciertamente es carne. ¿Qué es lo que Dios dijo aquí? Mi Espíritu Santo no siempre va a estar peleando con el hombre. Yo le voy a hablar una vez, yo le voy a hablar 2 veces. El libro de Job dice, Dios habla de una o 2 maneras, pero el hombre no entiende, ya sea por sueños o por visiones. Eso es lo que dice el libro de Job. O sea que Dios nos habla 1, 2, 3 veces. No hagas esto, no hagas esto, eso no está bien, nos advierte. Puede usar una persona para que te lo diga. A veces cuando usted si se tomó su tiempo para leer la Biblia, ahí va a haber una escritura que le va a decir lo mismo, no hagas eso. Si usted ora, Dios le va a traer al corazón, no sé, y usted va a sentir en su corazón aquel redarguir, no debería yo de hacer esto. O sea, Dios nos habla de muchas maneras, pero cuando nosotros no ponemos atención a lo que Dios nos está diciendo, a la voz de Dios, entonces va a pasar como pasó en este tiempo. Dice que Dios dijo que Él no iba a contender para siempre con el hombre, no iba a estar peleando con el hombre. Ahora yo me pregunté, ¿pero por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué no sigue usted tratando? ¿Por qué no siguió tratando con los hombres que se rebelaron en aquel tiempo? ¿Por qué no les seguía diciendo para que se arrepintiesen y dejasen de hacer aquello? Yo le pregunté a Dios y me preguntaba yo, ¿por qué? ¿Por qué? Y Dios me dio esta escritura. Primer punto, Dios no quiere obligar a nadie. Porque Dios quiere que nosotros, de nuestro propio corazón y voluntad, le obedezcamos. Dios no quiere que nadie, ninguno de nosotros haga las cosas por obligación. Mire la escritura que leíamos al principio, dice que Él no nos ha dado un espíritu de esclavitud. Es decir, que Él no nos va a someter a hacer algo que no queramos. El Espíritu de Dios no nos va a obligar a hacer nada. Aunque sea para hacer lo bueno, Dios no nos va a obligar. Aunque sea para su propio bien, Dios no nos va a obligar. Si usted lo quiere hacer, bueno. Y si no, usted también va a sufrir las consecuencias. Pero Dios no nos va a obligar. Punto número 2. Esta es la escritura que me dio Dios. Isaías capítulo 57, verso 16. Esto se la voy a leer en la versión de la Biblia NTV. Dice, pues no pelearé contra ustedes para siempre. No estaré para siempre enojado. Muy parecido a lo que dice el libro de Génesis. Pero mire lo que dice ahora. Si lo estuviera, moriría toda la gente. Sí, todas las almas que he creado. Por eso Dios muchas veces no va a estar pelea con nosotros para que hagamos lo correcto. El Espíritu Santo no siempre nos va a estar advirtiendo lo mismo. Si usted está haciendo algo malo, Dios le va a decir una y otra vez, no hagas esto. O Dios le va a decir, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Pero no siempre va a estar Dios ahí con lo mismo, con lo mismo. Y aquí nos explica por qué. La palabra de Dios dice que el Dios que tenemos es un Dios de amor, pero también es un Dios de fuego consumidor. Él mismo dice que si su Espíritu Santo siguiera tratando
incansablemente con el hombre, dice que nuestra propia alma desfallecería. O sea, Dios nos consumiría. Dios nos mata ahí. Caeríamos muertos. ¿Por qué? Porque su Espíritu Santo es fuego. Es poder. No, muchas veces nosotros no entendemos cuán poderoso es Dios. Pero ahí Él dice que nuestra propia alma desfallecería, dejaría de ser. Por eso es que muchas veces no es que Dios se quiera alejar de nosotros. No es que Dios ya no nos ame, ya no quiera tener nada con nosotros. Y no es como nosotros que decimos, ya no, ahí voy a dejar a ver que hagas lo que querrás. No, lo que pasa es que Dios muchas veces por amor se aleja para no destruirnos. Pero no es la voluntad de Dios alejarse. No es la voluntad de Dios que nosotros estemos lejos de Él. Así que la palabra dice que somos hijos de Dios porque su Espíritu habita en nosotros. Romanos capítulo 8, verso 9 dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Dice Dios que si el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no está en nuestra vida, nosotros ni somos hijos de Dios ni somos de Él. Ahora la pregunta es, ¿tengo el Espíritu de Dios en mi vida? ¿Será que tengo el Espíritu Santo de Dios? Bueno, la Biblia dice que todo aquel que acepta a Jesucristo y que ha creído en Él se constituye hijo de Dios. Y por lo tanto, cuando nosotros abrimos nuestro corazón aquel día que le recibimos y le aceptamos como Salvador y como Señor de nuestra vida, ese día Dios nos dio de su Espíritu Santo. Y Dios no miente. Si usted oró y abrió su corazón genuinamente, quiere decir que el Espíritu Santo está en usted. Así que lo que tenemos que hacer de ahora en adelante es no lastimar al Espíritu de Dios. Escuchar al Espíritu Santo de Dios. Muchas veces antes de lo que dicen los hombres. Porque muchas veces las personas nos van a decir lo que queremos escuchar. Muchas veces mi propia voz me dice lo que yo quiero escuchar. Lo que yo quiero. Pero el Espíritu de Dios me va a decir lo que realmente yo tengo que hacer. Lo que yo verdaderamente necesito. Amén. Así que esa es la importancia de darle lugar a la voz más importante, a la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios. La voz de Dios tiene que ser la voz más importante. Así que si hemos estado tomando decisiones, si hemos estado haciendo cosas por consejo de las personas solamente, o por lo que nosotros creeríamos que sería lo ideal, yo le quiero invitar, mi hermano y mi hermana, que de ahora en adelante, primero busque la opinión de Dios, segundo la opinión de Dios y tercero la opinión de Dios. Como le digo, no es que usted va a descartar todo lo que dicen las personas que lo rodean, pero cuando tenemos al Espíritu Santo, Él nos va a enseñar qué es lo que hay que tomar y qué es lo que hay que dejar. Pero lo más importante, ¿qué es lo que Dios tiene que decir? ¿Qué es lo que Dios piensa de lo que yo quiero hacer? ¿Está bien? ¿Sería bueno que yo lo hiciera? ¿Me conviene o no me conviene? Dios quiere que nosotros seamos así. Si algo que a mí me gustaba del rey David era que el rey David tenía eso. Dice que cuando estaba en ese momento de aflicción, que venía de Siclac, y encontraron que se habían llevado a toda la gente y se habían llevado a sus mujeres y todo el pueblo que andaba con él, les habían llevado los hijos, le habían llevado la familia. Dice que todos lloraron y alzaron la voz hasta que ya no tuvieron fuerzas y no sabían qué hacer porque, imagínense, le secuestraron la familia. Y en ese momento dice la palabra que la gente hablaba de apedrearlo a él. Imagínense, este hombre estaba afligido. Aquí mismo me van a dar. Pero dice que en ese momento él se fortaleció en el Señor y dice que él le preguntó a Dios, ¿voy detrás de aquellos que se llevaron a mi familia? ¿Los alcanzaré? Y dice la palabra de Dios que Dios le contestó y le dijo, ve, porque ciertamente los alcanzarás. Y así fue. Dios le habló y Dios cumplió. Porque él hizo y se movió en la palabra de Dios.
Así que la voz más importante que hay que escuchar de ahora en adelante es la voz del Espíritu Santo. Amén. Póngase de pie, mi hermano y mi hermana. Y vamos a orar para que sea Dios ayudándonos a comprender que Dios siempre tiene algo importante para hablar a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor amado, venimos delante de su presencia para darle gracias, Padre. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias por haber hablado a mi vida y a la vida de mis hermanos. Gracias por instruirnos constantemente. Gracias por enseñarnos cómo tenemos que vivir. Gracias por aconsejarnos, Señor. Gracias por cuidarnos y siempre estarnos advirtiendo de cómo tenemos que hacer las cosas. Gracias porque tiene cuidado y porque le importamos, Señor. Porque cuando usted habla a mi vida, me da a entender que yo le importo, que mi vida le importa, que lo que está pasando en mi vida le importa. Yo le pido por mí y por cada uno de mis hermanos que nos ayude, Señor, a que le demos ese lugar a la voz de su Espíritu Santo para que nos hable, para que nos enseñe,